doña Milagro Ortiz Bosch, de ética en el gobierno, depositó ayer ante la Procuraduría General de la República el expediente completo de lo que es el gasto de 11.500 millones de dólares en asfalto en los últimos días del gobierno pasado, que entiende fueron pagos irregulares, y ahí está formalizada la denuncia que habían hecho sectores políticos y que estaban como medio apagados. De repente doña Milagro se aparece allá con el expediente completo, formaliza la denuncia, la querella, y lo que se espera ahora es que en cualquier momento Jenny Berenice y el magistrado Camacho manden a Gonzalo a que pase por allá a tomarse un cafecito para que le explique el destino y la justificación de ese monto increíblemente grande, porque le digo son 11.500 millones de dólares. Bueno, la prensa no lo reseña. Exacto. Yo lo estaba buscando también, sí. No lo encontré hoy en los diarios. Ayer sí lo vi en los digitales y las fotos sí. Compartidas, pero hoy no lo he visto ningún diario, veo que lo trae, pero sí era un tema pendiente. Solo era como un tema de la presentación ante la Procuraduría de esta toda documentación, una caja que ahora debe estudiar el Ministerio Público y determinar cuáles serían las personas que tienen que rendir cuentas sobre este aspecto. Sin duda que imagino que el ex ministro de Obras Públicas, entre otros funcionarios sí. de ese ministerio, deben rendir cuentas sobre cómo se gastaron esos 11.500 millones de dólares en asfalto, el famoso asfalto que se utilizaba aquí en la República Dominicana, si ciertamente se utilizaron esos recursos para provecho propio, si alguien se enriqueció con los mismos, si existen las documentaciones suficientes. Entonces, ese sometimiento o posible sometimiento del señor Gonzalo Castillo, que también fue el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, sería otro más del Partido de la Liberación Dominicana. Ya hay varias personas detenidas, aunque no necesariamente dirigentes, pero sí personas familiares del expresidente Danilo Medina. Yo decía más temprano que cómo va a seguir jugando el Partido de la Liberación Dominicana la oposición, que es lo que le toca ahora, es la oposición y es el partido más grande, el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo va a ser este juego político ahora? ¿Va a seguir de solidario y condescendiente con el partido de gobierno, con el Partido Revolucionario Moderno, cuando por otro lado ese mismo Partido Revolucionario Moderno le sigue sometiendo a la justicia a sus dirigentes? Y no debe someter a las personas que hayan tenido algún mal comportamiento o han utilizado o utilizaron mal los recursos públicos, que son los recursos de todos nosotros, que pagamos con nuestros impuestos. Sí, hay que someter a todo el que se entienda hizo lo correcto, se llevó el dinero público en sus bolsillos, se enriqueció en la función pública. Ahora, ¿cuál es el papel político que va a jugar el Partido de la Liberación Dominicana? Por ejemplo, el último punto importante, o sea, el gobierno envía el proyecto de estado de emergencia por 45 días más al Congreso Nacional y 4 dirigentes, o sea, la mayoría salió, se ausentó, pero 4 dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana votaron por la extensión del estado de emergencia, y la línea había sido que no se apoyara más el estado de emergencia. Entonces ustedes tienen a Julio Brito, a Félix Castillo, a Fabiana Tapia y a Juan Suero, diputados del Partido de la Liberación Dominicana, que bueno, escuché a Julio Brito que dice hoy en la sala en la prensa que para él era muy difícil votar en contra de la línea de su partido,
o en favor de la línea de su partido, porque él tiene 18 años de amistad con el presidente Luis Abinader y que imagínese, era un poco difícil votar, asumir la línea de su partido, el PLD. Qué sincero, Brito. Sí, qué sincero, Brito, y no votar. No, incluso puso como argumento, Ay, Dios mío, que él, siendo PLDista y danilista, el presidente nunca lo recibió en su despacho. Pero Presidente Danilo Medina. bueno. Y en lo que va Luis Abinader de gobierno, ya lo ha recibido 2 veces. Pero, ahora estoy entendiendo yo quiero mejor. entrar ahí un segundo, pero no me quiero ir de lo anterior. Sí, pero porque don Freddy, usted dio un dato. Yo malentendí que usted dijo 11.500 millones de dólares. De dólares. De pesos, don Freddy. De peso era. ¿Usted sabe cuántos son 11.500 millones de dólares? Usted lo multiplica, o sea, entonces se faltó el Caribe entero. Mire, el PLD... se faltó el Caribe entero, entonces. El partido, el gobierno le va a estar sometiendo PLDistas. Sí, siga, escúcheme. El PRM va a estar sometiendo PLDistas a la justicia. Tiene razón, don Luis. Pero yo no, pero ¿cómo va a ser 11.500 millones de dólares? Lo que pasa es que veníamos manejando la cifra de los 600. Sí, yo iba a seguir con lo del Banco Central, pero continúa, Johanna. Mire, el PRM le va a estar sometiendo gente al Partido de la Liberación Dominicana, más o menos, porque ya este año prácticamente, ya vamos para el 4º trimestre de este año, ya este año prácticamente se fue. Hasta finales porque quedan varios expedientes de los que se han mencionado, pero que no han sido sometidos a la justicia formalmente, como del hormigón asfáltico, que no se había llevado, o sea, que se había comentado, estaba ahí, que no había sucedido nada y se sometió ahora, pero posiblemente hasta finales del año que viene, 2022, el gobierno va a estar sometiendo PLDistas a la justicia. Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento del Partido de la Liberación Dominicana? O sea, va a seguir teniendo el mismo comportamiento, o sea, este comportamiento solidario con el gobierno y de no definir su línea de oposición. Va a seguir callado el presidente Danilo Medina, o sea, no va a decir nada, es el líder de la oposición, de su partido, de su organización, del PLD. O sea, va a seguir hablando el secretario, van a seguir hablando los demás dirigentes, o no es conveniente que hable el presidente Danilo Medina. O sea, está tan afectada su imagen que no es conveniente para la organización que él hable. Entonces, no sé cómo va a seguir jugando el PLD esta política, que es bastante dura para ellos. Ahora con este proyecto, con este expediente del hormigón asfáltico, ahí deben ir 1, 2 o 3 o 4 o 5 exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas sometidos a la justicia, incluido su ex candidato presidencial, el señor Gonzalo Castillo, que era la cabeza de ese ministerio. Bueno, me había quedado de la declaración del gobernador de Banco Central, el dato tal vez más relevante, vuelvo con eso, Johanna, y es la ratificación. Pónganle atención a esto que dice el gobernador del Banco Central, del control de la inflación en 2 dígitos. Esto, menos de 2 dígitos, el control de la variable de la inflación. Y un dato que señaló, el incremento del Producto Interior Bruto, el PIB, será de 2 dígitos y un crecimiento del 10%, o sea, lo que significa recuperar el nivel previo a la pandemia y supone uno de los desempeños más notables de la región, es decir, de América Latina. Eso fue una comparación al 2020. El incremento del Producto Interior Bruto será de 2 dígitos, o sea, un crecimiento del 10%. Miren, eso en comparación con el 20, con el 19 tiene otra comparación. Yo creo que esos son números que lo colocan con el liderazgo en la región de América Latina. Con relación a este tema, ahí tenemos que caer necesariamente en algo que fue tema ayer y que hace que se combine en una agenda bastante interesante con lo que es
la propuesta de la Jornada Nacional de Vacunación, que cuando se complete es que caemos en el estado de emergencia. Entonces, esos son de los elementos que quiero analizar con ustedes, porque fue un tema que tuvo tendencia ayer, lo relacionado y lo que plantea Joanna, que planteó dos temas. Miren, compañeros, el que conoce un poco del Congreso saben que estos trucos se hacen y los partidos llegan a acuerdos debajo de la mesa y tienen un mecanismo para ausentarse o para no llegar y ayudarse entre sí, pero dar la imagen de que tú te estás oponiendo. Hicieron lo que está en el poder antes, en algunos momentos entraban y salían y ahora lo está haciendo esto. Yo fui algo más lejos con relación a Brito. El vocero del PLD, que no estaba ayer ahí, que está de viaje, dijo que él se violó la línea del partido y que inclusive, señalando a Brito, es susceptible de ser llevado al comité político. Pero resulta que no solamente fue Brito. Pero Brito con esas declaraciones hace un ejercicio de sinceridad fuera de lo común. No sé a qué vino historia de que el presidente Danilo Medina no lo recibió y que sí lo ha recibido. ¿Cuántas veces dijo ya? Dos veces. Dos veces. ¿Y qué quiere eso decir, don Freddy? O que él está más cerca del PRM que del propio PLD. Correcto. Entonces, no solamente, en otras palabras, lo que quiso decir, yo estoy recibiendo línea del PRM, aunque está en el PLD. Anoten ese número y váyanlo bajando de la contabilidad cuando vayan a hacer número de cuánto hay en un grupo y cuánto hay en otro. O sea que cuando se vaya a contar, no contar con él. La lectura que tú le puedes dar. Porque él no solamente justificó haber votado por el estado de emergencia, sino sacó algo que tenía de un agradecimiento al presidente Abinader y no hacia el presidente Danilo Medina. O sea, si usted mantuvo ese voto, tiene que ser eso. Y en definitiva, lo importante es que aquí se aprobó hace 2 días ya el estado de emergencia. Ayer que nosotros estuvimos ponderando esto, fíjense ustedes que el propio funcionario del gobierno y específicamente del área de la salud han respondido la razón, la justificación y la pertinencia de esto. Lo hace el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, justificando el estado de emergencia. Pero la más precisa fue la vicepresidenta Raquel Peña. Y aquí viene a historia lo que esto está ponderándose de los 45 días del estado de emergencia, que contrario a mucho ha tenido mucha trascendencia por la forma y por lo que hubo que trabajar y por lo que tuvo que hacer Alfredo Pacheco para que el mismo se aprobara. La vicepresidenta insiste que no se debe levantar el toque de queda sin antes vacunar el 70% de la población. Y ese toque de queda solamente puede ser posible cuando hay un estado de emergencia. Entonces, el gobierno ha querido mostrar la cara y responder que no se trata de una emergencia para que ellos puedan gobernar bajo una dispensa, una licencia, sino que eso incide directamente en el tema de la pandemia. Visto eso, yo comparto plenamente esta vez el criterio de apoyarse en el tema de la vacunación. ¿Por qué? Porque está requete demostrado la eficiencia de la vacuna. Todavía hay gente por ahí, y eso es la vida, hay gente que todavía cree que los ovnis llegan cada mes. Todo el mundo tiene una serie de creencias. Y hay gente que creyeron que las vacunas daban un problema. Todavía no se ha visto aquí, en este país, el primero que murió como consecuencia de la vacuna. Ni siquiera que ha tenido una incidencia. Lo más que la gente ha llegado cuando se ha colocado una que dura 2 días con un dolor. Y si le ponen una vacuna de otro, le ponen una inyección, probablemente lo tenga. Entonces no ha tenido ninguna incidencia. Todo lo contrario. Médicos definitivamente certificados con una experiencia no solamente académica, sino de ejercicio, han dicho que se ha demostrado que no ha fallecido nadie que tenga la colocación de las 3 vacunas. Y dicho sea de paso, nosotros hemos tomado un liderazgo en haber promovido la 3ª vacuna, que sí tuvo
la contra de algunos médicos diciendo que había que esperar que decían los organismos que estaban investigando el caso. Dicho así, hay algunas provincias del país que no se ha completado la segunda dosis y que estamos en un 40 o un 50%. Entonces, Raquel Peña, la directora del Gabinete de Salud, ha establecido que evidentemente es necesario llegar al 70% para pensar en la abolición. Y creo que es una meta interesante, porque de la única manera que nosotros podemos pensar regresar a esa cuasi normalidad es cuando estemos por encima del 70%, que no es algo nuevo, es algo que se previó antes. Y cuando usted está en eso, usted puede pensar en eso. El otro elemento que se citó, y es el que cita Mario Lama, y es el hecho de que también está la previsión por los rebrotes que puedan ocurrir. Entonces, estas cosas solamente pueden ser controladas y manejadas en un estado de emergencia, que es lo que propugna el gobierno. Obviamente que esto entra en contradicción con el tema del desarrollo, con el tema con el tema de la apertura. Pero vistas así las cosas, vamos a agarrar la mano del tema de las vacunas y a promover que el país llegue al 70% con la segunda dosis. Y el que quiera estar seguro que se refuerce con la tercera. Hay quienes estamos pensando cuándo es la cuarta para ponérnosla de una vez. Nada más estoy al acecho de que el doctor me diga póntela. Pero eso por un tema de coherencia, don Luis, también. Don Mario Lama, cuando el COVID estaba en peor situación, cuando todavía estaba el PLD en el gobierno, era de los que proponía que no tenía ningún sentido el estado de emergencia. No solo él, sino otros. Que para qué continuar con un estado de emergencia, ese era el discurso anterior. Entonces, al punto que quiero ir es a la coherencia. Entonces, ahora él dice y reconoce que efectivamente el COVID, o sea, los números son positivos, o sea, positivos en favor de todos, de que ha disminuido, de que la tasa está en los puntos más bajos que en los que llevamos de todo este tiempo de pandemia. Bueno, que puede haber un rebrote en octubre, nadie muere en la víspera. Si hay un rebrote en un momento determinado y el gobierno necesita restablecer el estado de emergencia, pues no creo que nadie se negaría, pero hacerlo desde este momento, 45 días más, y a eso que me refiero, o sea, del comportamiento que tiene el PLD, o sea, de un comportamiento solidario con el partido de gobierno, pero si es así que quieren seguir haciendo la política, está bien. Entonces, don Mario Lama, que en el momento más crítico del COVID decía que no tenía ningún sentido el estado de emergencia y que cómo era posible que continuáramos en ese momento con el estado de emergencia, ahora dice que efectivamente los números son buenos, son positivos, pero que hay que nos tenemos que seguir cuidando y que es necesario los 45 días de estado de emergencia. La señora vicepresidente dice que cuando se tenga el 70% de la población vacunada, sí podríamos levantar el estado de emergencia, o sea que posiblemente estemos año nuevo, todavía estemos en estado de emergencia, porque si no reacciona la población, hay provincias, San Cristóbal tiene serios inconvenientes. ¿Qué está haciendo? Y Santiago, o sea, el liderazgo ahí, ¿qué está haciendo? Los líderes de esas provincias, ¿quiénes son? Vamos a movilizar las personas y a motivar a las personas a que vayan a vacunarse, a que se vacunen, a que es efectiva la vacuna, que no hace absolutamente nada. O sea, el liderazgo de San Cristóbal, los líderes de San Cristóbal, ¿quiénes son? ¿Cómo ejercen el liderazgo y cómo han motivado a la población? ¿Por qué no se han vacunado? ¿Tienen los centros de vacunación disponibles? ¿Por qué no lo han hecho? Hoy el editorial del periódico Listín Diario dice que el Ministerio de Administración Pública ha pedido una lista de los empleados públicos para que se suministre quienes no se han vacunado de los servidores públicos, y de hecho sugiere el periódico Listín Diario que no nos quedemos en la intención de solamente pedir la lista de los empleados que no están vacunados, sino que no se le pague su sueldo a los empleados que no se han vacunado. Yo creo que el Listín entra a un nivel de exageración que no es posible. Se refiere a medidas que han tomado otros países
donde en un restaurante o algún centro privado